Tatiana Maldonado, tienes una pregunta. Buenos días con todos y todas. La reunión de hoy es para asesoría del Piensa. Ayer busqué, ya me pasó el Napoleón la información sobre el enlace, entonces él me dio un enlace. Solo los que tienen VPN pueden acceder a ese enlace. Por eso era importante que saquen el VPN, pero no voy a entrar en detalles. Ok, aquí estoy para asesorar y voy a Profe, buenos conversar. días. Disculpe que lo moleste, es que tenía problemas de conectividad y no ingresaba pronto. ¿Para qué me tome lista, Jennifer Fajar? Sí, ya voy a hacer la captura de pantalla. No se salgan, en unos 20 minutos hago la captura de pantalla y luego registro esta captura de pantalla en la asistencia de las personas que hoy invité a la reunión a las 9:30, supuestamente a las 9:30, porque ¿por qué no a las 9? Porque no me coge el sistema si hago ese momento para ese momento. Siempre debo hacer con anticipación. Espero que me entiendan esta situación. Bueno, chicos, ayer estuve revisando, me pasó ya el enlace Napoleón y estuve revisando los piensa de segundos. Sí tienen una estructura como las que vimos ayer y que yo al comienzo decía, no, es algo tan sencillo. Lo que pasa es que en este aspecto es como de criterio de profesor. Y yo me voy a basar en lo que los piensa de, no sé por qué se me está apagando, chicos, espérense. No puede ser, ¿por qué se me está apagando si yo tengo conectada la... Ah, perdón. Ya, ay, sí, perdón, chicos, estoy aquí llena de cosas. Ya. Ahora sí, les voy a indicar dos modelos del piensa. Vamos a basarnos en los modelos que están propuestos. He estado haciendo una adaptación a lo que me facilitó su compañera, de lo que el profesor de tercero les facilitó, pero yo estaba adaptándole para segundo. Entonces, yo me voy a permitir compartir. También los que tienen investigación en matemática, hablé con un profesor y me compartió un libro de matemática con relación a las didácticas de la matemática. Es un compañero de la UNAE que ya no está trabajando en UNAE, pero él elabora este libro en conjunto con otras personas. ¿Estoy grabando? Sí. Voy a compartir pantalla y estoy terminando de editar este documento, así que no les voy a facilitar ahorita, sino más noche. Con todo, vayan haciendo captura de pantalla para que vayan avanzando. Los piensa tengo descargados, dos piensa. Les voy a compartir eso y también un libro de matemática para los que están trabajando didáctica de la matemática, porque lo que yo entiendo es que la mayoría de estudiantes se enfocaron un poco el problema en didáctica de la matemática, en estrategias. Vi más que el problema está enfocado en estrategias. Bueno, voy a compartir y voy a ir explicando paso a paso lo que estoy elaborando para ustedes. Sí se ve, ¿verdad? Entonces, basada en la información que me compartió una compañera, le he estado adaptando para este ciclo y mirando en algunos piensa de segundo. Estoy terminándolo, por eso le digo, no está acabado. Entonces, sí hay un abstract, sí hay un resumen. Yo al inicio pensaba que no, porque era como un ensayo, pero en realidad mirando todos los piensa de segundo ciclo que me pasó el profesor Napoleón, todos tienen esta estructura. Entonces, me voy a basar en esa estructura y ya es criterio del profesor aquí. Así que el resumen de lo que va a comprender su trabajo va a ser al final, ¿sí? Esto será en español y en inglés. Es el resumen de todo lo que usted mm, realiza en su trabajo. Les voy a dar dos piezas como al azar que escogí para que revisen y se puedan basar en esto. Ahora, la introducción. Aquí en la introducción, ustedes hablan de la situación problemática, es decir, de las observaciones que ustedes hicieron en la unidad educativa. eh, eh, Se preguntaron qué o les llamó la atención cierta situación. Por ejemplo, la metodología, la motivación de los estudiantes, o que en un estudiante esté más rezagado que otros, o que estén con vacíos, etcétera. Entonces,
Eso plantean aquí como la situación problemática y no necesariamente tiene por qué ser negativa, ¿sí? No necesariamente debe ser negativa. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea el profesor. Ahora, yo estoy compartiendo aquí ideas de lo que el profesor les planteó de tercero y otras de una información de un módulo que seguí de investigación que de pronto les puede aportar a ustedes en su elaboración del trabajo. Entonces, la situación problemática, voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. La situación, según la situación problemática que han definido aquí, aquí definen ustedes cuál es el problema, qué situación problema encontraron. Aquí van definiendo, ¿no? Haciendo un antecedente de esto. Plantean una pregunta de investigación en este segundo apartado. Y la parte de justificación intenta dar respuesta a una pregunta. Entonces, intenta dar respuesta, es decir, justifica. Y aquí deben hacerse esa pregunta. ¿Por qué es importante dicha pregunta de investigación? ¿Por qué yo quiero abordar la motivación? ¿Por qué yo quiero abordar el, eh, las estrategias metodológicas? ¿Por qué es importante investigar esta cuestión? ¿Y qué nos aporta el hecho de abordar esta pregunta? Si ustedes están cuestionándose, tienen que, debo de corregir faltas, ¿no? Deben abordar, pensar en el hecho de que cuando hacen una pregunta de investigación, tienen que ver qué aporta esta pregunta, ¿sí? El hecho de que aborden las estrategias, ¿en qué les aporta? ¿En qué aporta este cuestionamiento, no? Así que el punto de partida de cualquier investigación es un problema, o sea, una interrogante o una duda que puede tener su origen, en este caso, en la experiencia vital que ustedes observaron en la observación participante de la práctica preprofesional. Y entonces aquí deben poner una pregunta. ¿Qué tema te interesa investigar? ¿Qué tema educativo? Según el problema que viste, ¿te interesa abordar mm, la motivación, didácticas de la matemática, la metodología desde la virtualidad o la metodología desde la presencialidad, o cómo esto ha afectado lo híbrido, cómo afectó en el aprendizaje en los estudiantes? ¿Qué tema le interesa? ¿Y en qué aspecto o variable educativa le gustaría profundizar? Cuando hablamos de variables, bueno, ustedes conocen porque han recibido investigación, es, por decirle, la creatividad es una variable, la motivación es una variable. Entonces, ¿en qué aspecto de la variable educativa usted se va a profundizar? ¿En la motivación? ¿En las estrategias metodológicas? ¿En va a abordar, a ver qué otros de los temas que ustedes me han dicho me acuerdo? Bueno, es por ponerles ejemplos. Entonces, ustedes deben pensar, ¿cómo puedo resolver ese problema? Ok, ¿yo voy a abordar una propuesta o solamente voy a hacer una comparativa con lo que hay en las leyes en las políticas públicas, de las leyes de educación, en los documentos del ministerio, en el PU, en el plan de unidad didáctica, perdón? Y eh, yo debo saber cómo voy a resolver este problema. ¿Voy a resolver este problema solamente con una investigación bibliográfica o les voy a hacer alguna propuesta aquí de ideas de cómo podemos hacer? ¿O solo me voy a basar en aspectos teóricos que me sustentan la idea de que esto se debe hacer así y a partir de ello, pues yo establezco una estructura y llego a unas conclusiones? Puede ser de tipo bibliográfico o tal vez que yo haga una propuesta. Hay algunos estudiantes que se han ido más allá y ellos hacen una propuesta, es decir, ¿cómo ustedes creen que ese problema se debe resolver? Y para ello hacen una guía, hacen unos talleres o una propuesta de plan de actividades para trabajar dicha variable, ¿sí? Entonces, aquí hay preguntas que se pueden hacer, ¿no? ¿Qué aspectos observados pueden vincularse con mejores resultados académicos? O o pueden vincularse con los resultados académicos pésimos que hayan encontrado, etcétera.
Para delimitar este problema de investigación tienen que recurrir a lo que han aprendido sobre el mismo. Ustedes han visto otras materias y también se les pidió que vayan a los piensa, pero sin entrar en detalles, se ha solicitado que miren otros piensa de qué han avanzado otros en esos trabajos del piensa de la escuela a la que ustedes están haciendo la práctica. Sin embargo, esto es un asunto que no se ha realizado. Y bueno, tienen que acercarse a fuentes de información que les aporten luz sobre aquello que lo quieren, de lo que quieren indagar y profundizar. Entonces, aquí viene la parte teórica de qué aportes de lo que dice la ley de educación, lo que dicen los teóricos, lo que dice el, la metodología de la matemática o lo que se habla, perdón, en diferentes fuentes para que profundicen en el tema. ¿Qué se dice sobre la motivación? ¿Quién habla sobre la inteligencia emocional? ¿Quién habla sobre la inteligencia, las inteligencias, no sé, el tema que quieran abordar? Entonces, aquí hay algo que quiero aclarar, y es que no se debe confundir la pregunta de investigación con los objetivos, porque en el siguiente apartado ustedes van a redactar objetivos. Entonces, los objetivos surgen del problema, el problema que encontraron aquí. Surgen de allí los objetivos y reflejan las acciones que se van a llevar a cabo en la investigación para resolver ese problema planteado, y lo habitual es diferenciar entre objetivo general y objetivo específico. Con el objetivo general, ustedes ¿qué definen? ¿Qué pretenden conseguir con la investigación? Ese es su objetivo general. Y los específicos son los pasos que van a dar para conseguir ese objetivo general. Así que pueden haber 2 objetivos específicos o 3 objetivos específicos. Por otro lado, es que no confundan la hipótesis de una investigación, eh, porque la hipótesis es esa suposición que uno hace o un juicio de los posibles resultados que ustedes esperan encontrar, es decir, una posible respuesta al problema que ustedes formulan. Ahora vamos a ver cómo pueden hacer, estos que está en verde son como los pasos, ¿no? Situación problemática, pregunta de investigación y justificación, el objetivo general y los específicos. Estoy como abordándoles y dándoles ejemplos que puedan guiarse un poquito más específico. Entonces, el objetivo general, bueno, ya creo que no dije esto, ¿no? Nos permite dar una respuesta a la pregunta de investigación descrita. Y los objetivos son pequeños objetivos cuya consecución nos lleva a la consecución de diferentes aspectos del objetivo general. O sea, los objetivos específicos deben identificarse a partir del objetivo general. Ya les voy a poner el ejemplo. En una investigación hay que expresar el objetivo general y los específicos. Los específicos, aquí he repetido, creo, sí, ya, hoy hice esto. Los objetivos deben ir redactados empezando con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, estudiar, analizar, comparar, siempre en infinitivo el verbo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Estudiar el nivel de la memoria de trabajo y atención y su relación con el rendimiento académico en un grupo de alumnos de primaria de 7 a 8 años de la escuela, bla, bla, bla. Un específico es los pasos que usted va a hacer para alcanzar el objetivo general. Entonces, analizar el nivel de memoria de trabajo y atención, ¿ok? Aquí usted va a trabajar nivel de memoria de trabajo y atención. Analizar el nivel de memoria de trabajo y atención. De pronto no puede ser analizar, sino investigar los aportes teóricos sobre la memoria de trabajo o sobre la motivación y la atención, si es que quiere 2 variables, pero nosotros estamos manejándonos con una variable. Y otro punto es estudiar la relación entre la memoria de trabajo y el rendimiento académico. Estos son como un poquito más profundizados estos ejemplos. Sin embargo, depende cómo esté redactado su objetivo general para que desagregue sus objetivos específicos. ¿Qué pasos va a dar?
Ok, si yo quiero abordar eh, la, la metodología de matemática que quiero implementar, porque el problema que vi es que no había una metodología. Los niños se aprenden de memoria las tablas y ellos no han sabido, no saben cómo entender ese proceso. Entonces, el objetivo específico es analizar las estrategias para la enseñanza de matemática de algunos teóricos y otro específico es em, qué estrategias puedo aplicar para los niños de tal edad, en qué bloque de matemática, en qué bloque curricular, u otro objetivo específico también es dentro del currículum, en qué área te vas a desenvolver eh, para específicamente eh, trabajar, porque no vas a trabajar geometría, sino vas a trabajar el bloque de funciones y álgebra. No vas a trabajar el bloque de geometría, porque hay diferentes bloques en matemática. Ustedes pueden revisar en el currículum priorizado en qué bloque puede estar el contenido de la materia que ustedes quieren profundizar, porque no van a abordar todo lo que plantea el currículum priorizado. Generalmente el currículum aborda estrategias metodológicas, pero a nivel general, no especifica. Si es de un enfoque constructivista, el enfoque del currículum ecuatoriano, sin embargo, cada docente busca la metodología, el material, los recursos para enriquecer y hacer que ese aprendizaje constructivista tenga trabajo colaborativo, manipulación, participación del estudiante, desarrollo crítico, etcétera. Así que eh, pueden ir haciendo objetivos más específicos con relación a los del objetivo general. Y luego cuando hablamos del marco teórico, hablamos del marco legal. Y aquí viene el punto de los documentos. Entonces, ley de educación, eh, el currículum priorizado, estándares de calidad, el PI, el plan de unidad didáctica. No solo un documento, por lo menos 2 o 3 tienen que analizar aquí. Para que ustedes contextualicen de que su pregunta de investigación o su tema relacionado que están investigando tenga una base legal o en qué se sustenta o qué dice esa base legal acerca de eso. ¿Hay alguna base legal que hable del refuerzo educativo? ¿Se acuerdan que ayer me mandó la profesora? No ayer. Yo le había preguntado otro día al respecto, pero ayer les hice escuchar y me dijo que habían ciertos documentos. Entonces, mi trabajo es asesorarles para que busquen ciertos documentos, pero también su trabajo es buscar esos documentos. Y aquí hay un error. Entonces, pueden ser eh, temas así como en general lo que dice la ley de educación o lo que se espera en los estándares de calidad. Lo que importa es que usted sepa vincular con el área de la política educativa, es decir, el tema de investigación que usted está planteando tenga una vinculación con usted encuéntrele una relación con qué material de política pública puede ajustarse esto. Ahora, si ustedes me piden que yo escriba el correo a la vicerrectora y le pida su plan de unidad didáctica, ustedes van a poner aquí en el marco legal lo que dice el plan de unidad didáctica. Pero hay algo más con respecto a esto que es base legal para que usted haga esa comparativa y trabaje. Bueno, yo hablé con el profesor Estefos, él les va a ayudar en este proceso, así que también deben preguntarle, profesor, si no les dice nada o se olvida o algo pasa, hágale acuerdo, dígale, profe, ayúdenos para definir este proceso, que ustedes tienen que hacer esto para ayer, como se dice. Y el estado del arte es otra cosa, no es otra cosa que el marco teórico, es decir, eh, el que nos indica lo teórico de los autores, es decir, mm, Howard Gardner habla de inteligencias, Daniel Goleman habla de inteligencia emocional. ¿Quién habla sobre didáctica de la matemática?
Tengo un libro que puedo proveerles de doctores de matemática, así capos que se dice, que han hecho investigación, son de la UNAE y pueden basarse en libros de la UNAE también. Puedo pasar un libro, el que esté trabajando estrategias de matemática me manda un correo y me dice, profe, yo necesito, o les mando por aquí. Creo que por aquí es más difícil, por el chat, ¿ok? Eso. Y aquí hay algunas preguntas como guiadoras. ¿Qué se conoce de este problema? ¿Qué conocen sobre inteligencias múltiples? ¿Qué conocen sobre inteligencia emocional? ¿Qué conocen sobre estrategias didácticas? No sé, no conozco mucho, voy a investigar sobre esto. Hay algunos autores que han hablado sobre este tema y que esas respuestas le han ayudado, o sea, estas investigaciones o estos teóricos han dado respuestas, ha habido respuestas anteriormente a estos temas que han sido muy, muy eficaces. Por ejemplo, el uso del método Montessori ha dado muchos resultados y se habla mucho sobre ello. Entonces, ¿qué vas a tomar de eso? Y por otro, ¿qué queda por abordar? O sea, hay muchas cosas que a veces van a quedar en el aire, que no se conoce, que no se va a profundizar, que no se va a topar simplemente porque no te alcanza no es que no te alcance tu nivel de pensamiento, sino que tu enfoque de observación simplemente no va por ahí. Ahora, cuando hablamos del problema, es una cuestión de investigación que sirve de guía para la investigación. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta que hay preguntas que pueden conducir a metodologías de investigación y también a resultados distintos. Eso dice Borsotti, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de cuestiones que ustedes pueden encontrar en su investigación. Pueden ser preguntas de descripción, pueden ser preguntas de comparación. Aquí hay un ejemplo. Trata de conocer qué características las preguntas de descripción tratan de conocer qué características o atributos tienen determinados sujetos u objetivos. Por ejemplo, ¿cuáles son los niveles de motricidad de los estudiantes que suspenden matemática? Esa es una pregunta de tipo de descripción, porque aquí trata de conocer qué características o atributos tienen determinados sujetos. Aquí ustedes quieren saber que si los sujetos que suspenden matemática tienen problemas con los niveles de motricidad, entonces son preguntas de tipo descriptivo. Y hay otras preguntas de tipo comparativo, es decir, en donde usted busca encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más grupos de sujetos. Por ejemplo, ¿son distintos los niveles de motricidad de los estudiantes que aprueban o suspenden matemática? Entonces aquí están hablando de dos grupos de sujetos, los que aprueban y los que suspenden matemáticas. ¿Será que tiene que ver los niveles de motricidad en ello? De pronto tal vez no surjan preguntas de comparación y de pronto solo queden preguntas de descripción. Lo que importa es que sepan qué tipo de pregunta ustedes van a hacer. Ahora, aquí hay un punto en el que ustedes van a vincular lo que el núcleo problemático y con el eje integrador del ciclo. Entonces, el núcleo problemático es la pregunta que se hace: ¿qué caracteriza a los sujetos, contextos y sistemas socioeducativos? Ese es el núcleo problemático. Es una pregunta el núcleo problemático. Y el eje integrador es eh, esto: aproximación a la política pública en educación. Es decir, ustedes observaron problemas en las instituciones educativas, de pronto en la organización académica, de pronto en la infraestructura. Y si no fue así, ¿cuál fue la incidencia en los contextos familiares? ¿Hubo alguna incidencia en los contextos familiares? ¿Vieron si la familia estaba involucrada o no en este proceso? Pero la mayoría de preguntas más se abordaron en el aprendizaje de los sujetos educativos. Entonces, yo vi que en la mayoría de preguntas o cuestionamientos estaban enfocados en cuanto al aprendizaje de los sujetos educativos. Y entonces, mm, podríamos decir que los problemas estaban enfocados en las dimensiones académicas, ¿sí? Más que de infraestructura. O de pronto si se enfocaron en la infraestructura, de pronto era de cómo el profesor aborda la clase, si hace, bueno, como es en virtualidad, bueno, los que estaban en presencialidad, el profesor siempre estaba en recto,
los pupitres no hacían nunca círculo, no sé, eso es un poco la infraestructura, ¿no? Y la organización académica es en el sentido, como el nombre lo indica, todo lo que concierne al aprendizaje. Así que la mayoría se enfocó en ese punto. Entonces, ustedes han caracterizado, por ejemplo, las situaciones. Cuando hablamos de sujetos, hablamos estudiantes, docentes, autoridades, familia, contextos. El contexto escuela, el contexto puede ser académico en el sentido de que usan solo libros, el contexto familiar, en el contexto escuela, en verdad, así. Y sistemas socioeducativos. Así que luego viene la línea de investigación. La línea de investigación ustedes ya lo vieron. Yo les compartí el documento en donde están líneas de investigación de la UNAE. ¿En qué línea de investigación? Eso ya definieron. ¿En qué línea de investigación se centra tu investigación? Básicamente, y por qué está ya descrito en la línea de investigación de tecnología y creatividad, creo que era eh, tecnología e innovación, algo así. Hay como unas más de 5 líneas de investigación. ¿Desean que les muestre las líneas de investigación o ustedes ya las vieron? ¿Están allí? Muéstrenos, profe, por favor. Líneas de investigación de la UNAE, hay un PDF sobre ello. Líneas de investigación de la UNAE, hay un PDF. Entonces, aquí hay diferentes líneas de investigación de la UNAE. Tu investigación se debe centrar en una de ellas. Esto ya llenamos ese día de la reunión. Sin embargo, pueden revisarlo, pueden revisarlo. Hay como 8 líneas, por ejemplo, educación, cultura, sociedad, ciencia y tecnología. Esa es una línea de investigación. Aquí hay una descripción de esa línea de investigación y usted analiza, mi tema, ¿en qué línea está? La mayoría se estaba centrando en este, según la mirada que habían tenido, en el 2, proceso de aprendizaje y desarrollo, que es esta línea que se relaciona con las teorías de aprendizaje, clase invertida y lesson study, aprendizaje basado en problemas, teorías y técnicas de motivación, las concepciones de educación de calidad, el rol de las prácticas preprofesionales, entre otros. Entonces, ¿mi tema tiene que ver con esto? ¿O mi tema tiene que ver con diseño, desarrollo y evaluación del currículum? Ustedes deben leer esta descripción, que no me voy a detener en esta lectura, y ven en qué se adapta su línea, su problema de investigación. ¿Su problema fue con el desarrollo profesional de los docentes? O sea, ¿usted vio que los docentes necesitan capacitación? No, casi no, porque la mayoría se centró en ver el proceso de aprendizaje de los niños. ¿Se centra en sistemas educativos de América Latina y el Caribe? No vi por ahí, profe, mi problema. En la organización escolar y contextos educativos, de pronto, sí, de pronto, el problema estuvo por aquí, con el liderazgo de los docentes. Entonces, usted tiene que leer esto. Voy a nuevamente enviar este PDF para que lo vean. Le voy a enviar ¿a dónde? ¿Al chat o al WhatsApp? Al WhatsApp, Liz. Ok. Entonces, ahí va. ¿Están teniendo más luz sobre lo que quiero explicitar? Entonces, diseño y enfoque de la investigación. Esto vamos a trabajar más profundamente porque, bueno, luego instrumentos de recolección de datos. ¿Cuál es el instrumento de recolección de datos? No se asusten. De pronto hay algunos chicos que hicieron encuesta, otros hicieron solo observación y otros registraron en el diario de campo. Ese fue su instrumento de recolección de datos, el diario de campo. Así que aquí se habla sobre el instrumento que ustedes utilizaron para recoger esas observaciones que están poniendo en esta tesis, en este trabajo. Y el marco metodológico tiene que ver
sobre el método que usted usa. Es decir, ¿qué razonamiento usted utilizó? Generalmente es el razonamiento inductivo porque usted parte de la realidad para luego generalizar y hacer teoría. Ese es un pensamiento inductivo, un método inductivo. Así que usted estuvo viendo la clase, cómo se hace, y luego usted está ahora, el proceso que ahora estamos haciendo es tratar de teorizar lo que vieron en la práctica. Eso es un método inductivo. Ahora, con relación al diseño, esto está en amarillo, porque cuando se trata de diseño no experimental, es decir, que ustedes solo hacen una observación una vez en un único registro, pero ustedes no hicieron no experimental, y entonces aquí esto debemos definir con el profesor Stefos, por eso puse en amarillo, porque depende, todo depende de cómo está estructurando usted su pregunta, su problema. Entonces depende el enfoque, el diseño. ¿Listo? Luego llegamos a las conclusiones y la bibliografía. Y anexos si son necesarios y se acabó. Pare de contar. Pare de contar. Ahora, de pronto, aquí, antes de las conclusiones, haya personas que aquí puedan establecer su propuesta. Mi trabajo es propuesta de estrategias para aprender la multiplicación en niños de sexto año de educación básica. Ok, aquí escriben su propuesta, aquí al final, aquí, propuesta. Si es que tienen su propuesta. Y lo hacen a manera de fichas, a manera de guía, qué sé yo, cinco guías para trabajar, en 5 días para trabajar la creatividad para los niños de segundo año de básica. Y hacen su pequeña propuesta. Hay algunos que de pronto no conste su propuesta. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Con respecto a la bibliografía, les voy a indicar ejemplos para que tengan claro sobre los ejemplos. Entonces, cuando dice menos papers, o sea, menos artículos copiados y más trabajos interiorizados leídos, es decir, de lo que usted leyó, ¿qué parafraseó? No se debe hacer copia, porque esto pasa por un Turnitin y debe haber 0 plagio. Así que, chicos, aquí es honestidad pura. Un docente es a carta cabal. Y entonces un estudiante que estudia para ser docente, lo que menos va a querer es que sus estudiantes copien. Y lo que menos se quiere en un trabajo de académico, que haya copia. Si ustedes hacen una copia, tiene que citar, referenciar, no pasa nada. Pero también lo que se debe hacer es ese análisis de lo que hicieron en el diario de campo, lo que observaron, lo que ustedes piensan de esa comparativa de las políticas de los documentos. Eso es todo, chicos. Básicamente eso no es cosa del otro mundo, no solamente lo va a hacer una persona, lo van a hacer 2 personas este trabajo, entonces 2 piensan más que uno, y bueno, y si uno está solito, pues me puede pedir ayuda y yo le puedo ayudar. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Creo que estoy clara con las explicaciones. Tendríamos que en la segunda reunión hablar un poquito más del diseño, pero el profesor me dijo que eso va a hablar con ustedes, el profesor Stefos, porque depende de su pregunta, de su enfoque. Eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Les quiero indicar el libro que es así como Pepa, podría decir yo. Les voy a compartir dónde está el libro. Entonces, esto yo le voy a terminar de hacer y les voy a subir, les paso para que tengan la referencia y puedan, por ahora, ¿qué tienen en la cabeza para realizar? Ahorita ya tienen que trabajar. Y aquí tienen que trabajar introducción, en los objetivos generales y específicos y el marco teórico y hasta aquí podría ser hasta aquí, hasta el eje integrador. Hasta aquí, hasta antes del marco metodológico. Y de ahí ya esto hacen una segunda parte y ya acaba. Les quiero indicar antes de nada como normativas APA. A ver de pronto si es que se pueden ayudar con estos ejemplos que yo tengo, que es un trabajo de investigación que yo estudié y que les estoy compartiendo, ¿sí?
La pregunta es dónde estaba. Yo le abrí, creo que le he cerrado y me toca volver a abrir. Si no me equivoco, estaba en el tema 3. Ok, en el tema 3, listo. Bueno, yo les voy a compartir un documento. Para tener ejemplos pueden hacer captura de pantalla o luego les puedo copiar en el texto también eso, si ustedes están de acuerdo. No estoy compartiendo, ¿están viendo lo que estoy haciendo, no? No, Liz. No. Entonces, aquí son ejemplos, ¿no? De normativas APA. Ok. Este es yo estudié en una universidad y entonces aquí me dieron este tema y yo les estoy compartiendo porque sé que les puede ayudar muchísimo, como a mí me ayudó. Entonces, ustedes ya han seguido en escritura académica las normas APA y todo, ¿no? Entonces, una cosa son las citas y las referencias y otra cosa es la bibliografía, o sea, la referencia bibliográfica. Perdón, la cita es una cosa y la referencia es otra cosa. Así que aquí lo que debemos es evitar el plagio. Y aquí está un ejemplo. Cita no textual. O sea, es cuando la información está expuesta con sus propias palabras. Es decir, está parafraseada y no es una copia exacta del original. Entonces, cuando quieren hacer énfasis en el autor, ustedes dicen, en este apartado, según Viadero 2007, informa que un análisis de más de 200 estudios evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento de desempeño escolar. Está parafraseando, es decir, explica ese concepto, esa idea con sus propias palabras, no copió, parafraseó y hace énfasis en el autor, o sea, debe citar, esta es una cita de tipo no textual. ¿Sí? Es decir, no es una copia así, tal cual, de lo que dice el autor, sino una cita no textual. Está claro ese punto. Cuando hace énfasis en el autor, usted escribe el nombre del autor y el año de publicación en el libro que se encuentre. Y si hace usted énfasis en la idea, entonces habla de la idea parafraseado. Un análisis de más de 200 estudios evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento de desempeño escolar. Y al final plantea el Viadero, creo que es el apellido o el nombre. Alguien que puede investigar, por favor, Viadero, si es el apellido o el nombre. Creo que es el apellido. Y el año con una coma y un paréntesis y un punto final. Esto es un clic de pantalla y ustedes ya tienen esa información, Pepa. La siguiente, cita textual. Esto es normativa APA 6. Estamos en normativa APA 7, pero estamos en esa transición. Así que se acepta normativa APA 6. Cita textual. Es decir, cuando la información es tal cual dice en el original. O sea, copia. Esta es una copia, pero que usted cita esa copia. Entonces, si es que es una cita textual corta, es menos de 40 palabras, se escribe seguido en el texto entre comillas e indicando la página al final. Ramos 2003 afirma que esto entre comillas puede ser las otras comillas también que usamos y esto es textual y ponen la página. Esto es textual. Y si es larga, más de 40 palabras, se escribe en un párrafo aparte con el interlineado simple, sin comillas y con una mayor sangría. ¿Sí? Recuerden que al inicio de cada párrafo va una sangría pequeña que es un Taft. ¿Sí? Es sangría francesa que le llaman. Entonces, la cita textual larga es cuando hay más de 40 palabras. Y usted debe hacer así, como está en este ejemplo. Justo para alguien que necesite el concepto de memoria, ahí tiene el concepto de memoria. No necesitan comillas y es a espacio simple, un poquito más sangría y copia textual.
no necesitan tener 10 citas textuales o sea, unas 3 citas textuales o 2 en cada página está bien, pero no todas las citas textuales copiadas, no. Tiene que haber bastante parafraseo, más, ¿no? Ahora, aquí puede citar un autor que es mencionado en otra fuente. Por decir fuente secundaria. Hay fuentes en las que ustedes encuentran que son fuentes secundarias que hablan de autores que hablan en fuentes primarias, me explico. Entonces, por decirle, aquí encontró la cita, bla, 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 estados de ánimo distintos a la cognición, y está el MacLeod, 1989. Esto es como el originador de lo que habla sobre los estados de ánimo distintos a la cognición, pero esto está citado en un libro que usted encontró de Gómez Chacón del año 2000, de la publicación del 2000. Entonces, esto es una cita cuando encuentra en una fuente secundaria. La fuente primaria es la fuente del propio autor. Por decir, Piaget. Usted lee el libro de Piaget y esa es fuente primaria. Pero si hay otra persona que hizo un libro sobre las neurociencias en el 2020 y le cita a Piaget, entonces aquí sería Piaget 1951, por decirte, citado en Maya, Irma 2020, algo así. ¿Me explico? Entonces, aquí hay algunos ejemplos y yo creo que no necesitan más explicación al respecto. Si es que ustedes tienen artículos, cómo se cita, si es que son capítulos del libro, cómo se cita. Entonces, bueno, ya son cuestiones que pueden eh, encontrar en el internet, buscando normativa APA 6 o normativa APA 7. Se acepta 6 y 7, ¿no? Porque está en esa etapa de transición. Por eso se acepta las dos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Voy a hacer una captura de pantalla. Por favor, no respiren. Gracias. Para tomar lista con respecto a la reunión de hoy. Y a trabajar. Eso es lo único que les puedo decir. Sentarse a trabajar, sí o sí. El tiempo que no le dedicaron a la materia, le tienen que dedicar estas 2 semanas. ¿Ok, chicos? Siento que he podido resolver algunas dudas. Siento que les he podido aterrizar más en este proceso. No sé si solo es mi idea. Cri, cri. ¿Qué iba a hacer? Ah, prende pantalla estoy haciendo. Ok, chicos. Si alguien, ahora sí, esto fue a nivel general. Como ayer hablamos, yo estoy haciendo hoy el correo para enviarle a la vicerrectora para pedir los documentos respectivos. Si no tienen, digan, ay, no tengo, no hago. No, avancen todo lo que puedan hasta que les llegue el documento. Y también se pueden investigar en otros documentos. Espero hacerlo hasta este miércoles y subirles todos los documentos. Si tienen alguna duda, por favor, díganme, escríbanme en el WhatsApp, alguna inquietud. No se queden con dudas, pregunten y trabajen. Cuando uno va trabajando, se le presentan dudas, pero cuando no hace nada, no vienen dudas. Así que les insto a que trabajen y a que lo hagan. Ah, les voy a pasar los piensa, porque ya no tengo tiempo de compartir, pero les voy a pasar 2 piensa. Por favor, Camila, tú eres la presidenta, ¿no? Escríbeme las cosas pendientes que me faltan para enviarles y yo les envío después que termine la reunión con el P5 que tengo ya mismo. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta, duda que pueda solventar?
Les veo sin preguntas y eso a mí me preocupa. Eso quiere decir que no entendieron o que sí entendieron. Paola, Profe, dime. Camila, para la próxima reunión tendríamos, o sea, deberíamos tener la mitad de lo que nos está dando ahora. sí, sí, ya avancen lo que más puedan. Es más, si no me equivoco, ha habido que este es algo nuevo para mí. Tienen que hacer como un documento de que lo que ustedes están escribiendo no es un plagio y deben firmar. Y yo al final de su trabajo debo entregar también un documento con su número de cédula. Bueno, en la carátula ustedes ponen su nombre y su número de cédula. Ya les voy a mandar unos piensa para que vean. Yo cuando vi así que dije, wow, ese pormenor personalmente yo no lo conocía porque soy maestra nueva, pero pues ahora lo estoy conociendo y les comparto a ustedes que así se debe hacer ese proceso y pues ya nada. Les indico y ustedes se pueden guiar, basar y pregunten, no solo a mí, pregunten al profesor pues pregunten, chicos, no se queden con la duda y avancen lo que más pueden. Tenemos 2 semanas así, pero bien puestas, pues, se puede hacer un montón de cosas. Voy a cerrar la sesión porque tengo con el otro grupo, entonces en 3, 2, 1 cierro. Buenos días.